Que el día de hoy yo quiero compartirles algo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Quiero comentarles que dentro de la esencia de Dios está el trabajar en equipo. Y yo estoy convencido que uno de los grandes retos por el que el hombre enfrenta, el primero de ellos es poder creer lo que la palabra de Dios dice. Ese es el primer reto al que nos enfrentamos. Poder creer lo que la palabra de Dios dice. Y una vez creído esto, el reto se torna en eso que creemos, poderlo llevar a la práctica. ¿Ok? Lo primero es, ¿creo lo que la Biblia dice? Sí, creo. Perfecto. Ahora el reto es, vívelo. ¿Sí? Y yo estoy convencido que en la mayoría de nosotros el reto que vivimos es vivir conforme de acuerdo a las promesas de Dios. Es un reto tremendo. Y que esas promesas nos guíen en nuestro andar diario. Hermanos y amigos que nos visitan, las promesas que Dios establece en su palabra son la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Son la esperanza del hombre y son la guía para la iglesia. Y esta congregación local, Dios ha puesto grandes retos por delante. Y si Dios está considerando a Filadelfia, a estos retos, es porque Él sabe que tenemos la capacidad de llevarlos a cabo. Y cuando hablo de capacidad no estoy hablando ni del intelecto, ni de la fuerza, ni de la voluntad humana. Hablo de la capacidad de tener un corazón dócil, dispuesto a seguir sus instrucciones. Eso es importante. Dispuesto a obedecer la palabra de Dios y lo que Él establece. Y para poder lograr esos retos, quiero decirles que el kit o la clave del asunto es el poder trabajar en equipo. Dentro del diseño de Dios, Él no creó estrellitas. Él lo que creó es todo un universo que funcione. ¿Qué piensa Dios del trabajo en equipo? Bueno, vamos a ver este primer punto. Dios y el trabajo en equipo. Yo quiero decirles que el trabajo en equipo se origina en Dios mismo. Y ahorita lo vamos a probar con la Biblia. Y lo vemos desde su Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres y es uno. En 1 Juan capítulo 5 verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que sabemos que el Verbo es Jesucristo, Juan lo define así, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, de acuerdo a la Biblia, nos enseña que Dios es eterno, Dios es trino y uno. Y su forma de trabajo ha sido en equipo. Desde la misma creación, Dios deja cada palabra en la Biblia con un propósito. Es decir, Dios se tomó la molestia de escoger cada palabra. Por eso es tan importante que cuando estudiamos la Biblia debemos de estudiarla en su contexto, y siempre es importante estudiar cada palabra. En Génesis 1:26, fíjese esta declaración de Dios. Entonces dijo Dios, ¿qué dice? No han llegado ahí. Génesis 1:26. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Mi pregunta es, ¿con quién está hablando? Está hablando con su equipo. Porque ahí presente está Jesucristo y está el Espíritu Santo. Entonces, dialogando con ellos, dice, hey, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen.
Entonces fíjese cómo el trabajo en equipo es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios. Y este principio lo podemos ver plasmado por toda la Biblia, por toda la Biblia. Fíjese, Génesis 3:22, y vamos a recorrer brevemente toda la Biblia. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como ¿quién? ¿Con quién está hablando? Con su equipo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero vemos a Dios considerando a su equipo. Génesis 11:7. Ahora pues, cuando está la torre de Babel, todos trabajando en sintonía, pero con un propósito opuesto al de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Descendamos y ¿qué? Y confundamos. Pero ¿con quién está hablando? Con su equipo. Isaías 6:8. Isaías 6:8, por favor. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pasaje conocido por todos, Mateo 28, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está. Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a la iglesia, nuestro apóstol. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14, mire qué interesante. Segunda de Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí está. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero la podemos ver por toda la Escritura. Y aquí el mismo Pablo está dando testimonio de esto. Ahora, es interesante porque en este versículo Pablo nos enseña cómo es que cada uno desempeña una función. Por ejemplo, dice, ¿la gracia de quién? Claro, porque es por la gracia de Jesucristo que nosotros tenemos acceso al Padre. Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿cierto? Ahí está. Su sangre nos limpió de pecado y lo sigue haciendo. Y luego dice el pasaje, el amor de Dios. Pues ese amor tan grande que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo para como sacrificio y propiciación por nuestros pecados, para salvar a la humanidad, para rescatar lo que se había perdido. ¿Dónde? En Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Y sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y apelamos a ellas cada mañana. Nos levantamos y decimos, gracias Señor, porque no me pagas conforme a lo que me merezco. Porque a decir verdad no me merezco nada, sino es tu gracia y tu misericordia. Pero luego fíjese, dice, y la comunión del Espíritu Santo. Y a veces tenemos que entender algo, ¿verdad? Que a veces somos tan rígidos que nada más oímos al Espíritu Santo ya, no, eso tiene que ver con el movimiento carismático. No, a ver. Todo tiene que tener un equilibrio. Y Pablo nos enseña que tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por Él. Entonces, gracias a la comunión del Espíritu Santo con nosotros, tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder trabajar en equipo. ¿Se acuerdan de un video que pasamos? ¿Cómo se llaman estos que usan en el piano? ¿Metrónomo? ¿Se acuerdan de ese video que había, no sé, como unos 30 o 40 y estaban todos moviéndose a diferente ritmo y estaban sobre una base, ¿sí? Y en el andar, en el tiempo, llegó a que todos los metrónomos se movían exactamente al mismo ritmo, ¿cierto?
Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aunque Dios respeta y le encanta la esencia de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos mueve en un mismo sentir y a un mismo ritmo. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo, porque si usted no está pasando tiempo con el Señor, si usted no tiene esa intimidad con Él y no está siendo controlado por Él, usted se mueve a un ritmo diferente al que la iglesia se debe de mover. Y eso provoca discordia y provoca contienda. Pero esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Trabajar en función y del control del Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de Dios y el trabajo de equipo. Ya nos dimos cuenta que el trabajo en equipo es la esencia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno tiene una función. Y lo podemos ver por las edades. Es decir, todo el Antiguo Testamento vemos a Dios trabajando directamente con el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero luego hay un momento donde hacen relevos y viene Jesucristo a trabajar su ministerio público aquí en la tierra, y Él está trabajando, ¿cierto? Pero llega un momento donde vuelve a hacer relevo y dice: yo me voy, pero envío a la tercera parte del equipo, que se llama el Espíritu Santo, y ¡pum! Y es el que está trabajando con nosotros, cada uno cumpliendo con su función. Vamos a ver al hombre y el trabajo en equipo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? O sea, la Biblia dice, a imagen de Dios, porque ahí en ese pasaje que ya leímos, Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es perfecto. Entonces nos hizo perfectos. Y nos creó, dice, a su imagen. Y ya vimos que Dios es trino y uno. Pues al hombre también lo creó trino y uno, porque nos dio un espíritu, un alma y un cuerpo. Ahí está la semejanza con Dios. Y mire, se lo compruebo. Génesis 2:7, por favor. Génesis 2:7. Abra su Biblia. Dice, ¿están ahí? Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Ok, aquí nomás un pequeño paréntesis. ¿Quién formó al hombre? ¿Quién hizo la creación? Ok. Muy bien. ¿Formó al hombre de dónde? Ajá. ¿Y sopló en su qué? ¿Qué le sopló? ¿Y fue el hombre? Muy bien. Cuando habla que formó al hombre del polvo de la tierra, está hablando de su cuerpo. Cuando dice que sopló en su nariz aliento de vida, le estaba dando un espíritu. Y cuando dice que el hombre fue un ser viviente, está hablando de su alma. Ahí está el hombre, a imagen de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Pablo en Tesalonicenses nos aclara eso, ¿no? Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿De qué se compone nuestro ser, Pablo? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerdan? Génesis 2:7. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro del diseño de Dios para el hombre estaba la facultad de poder trabajar en equipo. Es decir, Dios trabajando en equipo con el hombre. Pero ¿qué pasó? El hombre, por su propia voluntad, decidió hacer otra cosa. El egoísmo operó en el hombre. Ese mismo egoísmo que operó primeramente en Lucero cuando cayó. ¿Qué dijo Lucero? ¿Para qué soy el segundo si puedo ser el primero? Si yo soy el sello de la perfección de Dios, eso nos enseña Isaías 14, Ezequiel 28, dice: ¿para qué soy el segundo si puedo ser el primero? Es decir, yo ya tengo el trono de la creación, porque el primer rey sobre esta tierra se llamó Lucero. Pero él no quería ese trono, él quería el trono del universo donde está Dios sentado. Entonces cuando él quiere acceder a ese, dice Dios: a ver, espérame, tú eres una creación mía y eso no lo voy a permitir.
Entonces, ¿cuándo es expulsado? Entonces, ese egoísmo fue el que operó en Adán y en Eva. Y lo vemos cuando la serpiente, instigada por Satanás, lo maneja así. ¡Ey! No vas a morir, no te va a pasar absolutamente nada. Al contrario, ahora vas a ser como Dios. ¿A quién quería ser como Dios? Él. Es decir, se estaba proyectando. ¿Sí? Era un deseo frustrado que se lo transmitió a Adán y a Eva, ¿verdad? Y se lo vendió bien a la mujer. Y bueno, ya aquí hemos hablado de varias cosas, ¿no? Quiere vender algo, véndaselo a la mujer. Y la mujer se lo vende al hombre. Entonces, bueno, ¿cierto o no es cierto? ¿Estoy mintiendo? Porque si me dicen mentiroso, entonces aquí Dios es mentiroso. No, no es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Entra el egoísmo del hombre y dice, sí quiero ser como Dios. Dame. Y tuvo más poder las palabras de Lucero para el hombre, no que tengan más poder, pero para el hombre tuvieron mayor influencia las palabras de Lucero que las de Dios. Dios les dijo, vas a morir. Y Satanás dijo, no vas a morir. Y la historia nos dice que le hicieron caso a Satanás. Yo sé que aquí no pasan esas cosas, pero en otros lugares sí, donde a veces tiene más poder lo que nosotros queremos que lo que Dios dice que debemos de hacer. Vamos a ver la consistencia de esto, de cómo Dios siempre ha querido hacer equipo con el hombre. Adán y Eva, Dios queriendo hacer equipo con el hombre, ¿y qué hicieron? No queremos. Expulsión del huerto. Los hijos de Adán, Dios queriendo hacer equipo con esta nueva generación, buscando una descendencia para él. ¿Y qué pasó? Dice que la maldad de los hombres era de continuo hacer el mal. ¿Y qué vino? El diluvio. O sea, Dios queriendo hacer equipo con el hombre y el hombre no me interesa. Y vino el diluvio. Pero rescata una familia de ahí. ¿Quién? Noé, Set, Cam y Jafet. Dios queriendo hacer equipo con esta familia y con su generación. ¿Pero qué pasó? Sí, hicieron equipo entre ellos con principios opuestos a Dios. Vamos a crear una torre cuya cúspide llegue al cielo y nos haremos un nombre. O sea, no les interesaba el nombre de Dios. Les interesaba el nombre de ellos, como hoy en día muchas de las misiones que se hacen. Realmente no les interesa el poder llegar y presentar el evangelio a las personas. Les interesa colgarse una medallita de que están haciendo misiones. Y por eso no hemos podido evangelizar a todo el mundo, por corazones egoístas. Y las cosas las vamos a hacer como yo quiero. Espérame, ¿por qué? La Biblia establece cómo se hacen. Se hacen dentro del contexto de la iglesia local. Algo que platicábamos ayer en el board era que es la iglesia quien envía a sus misioneros. Estamos coadyuvando con nuestros hermanos en esto. Y gloria a Dios por la visión que Dios ha puesto en ellos. Pero es la iglesia la que envía a los misioneros. De aquí fueron enviados Elio y Aide. Y de aquí tienen que salir los misioneros que vamos a ir a alcanzar a todo el mundo. Hasta que Cristo venga por nosotros. O nos llame a su presencia, cualquiera de las dos. En los tiempos de Abraham, Dios queriendo hacer equipo con el hombre, pero se le pone difícil la situación. ¿Y qué pasó? En vez de depender de Dios, se va a Egipto, tipo del mundo. O sea, Dios queriendo hacer equipo con el hombre. Y el hombre queriendo confiar en el mundo, no en Dios. Otra vez. ¿Y dónde terminan? En la esclavitud de Egipto. En la esclavitud de Egipto. Egipto, tipo de mundo, tipo de pecado. El hombre esclavo del mundo y del pecado. No veíamos, los que estuvieron aquí temprano en el video que estamos poniendo, no hemos visto cómo el mundo tiene una estrategia para tenernos esclavizados a través de nuestras finanzas, de la salud y de otras cosas. Ahí está. En los tiempos de Moisés hasta Jesucristo, Dios queriendo hacer el equipo con el hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Llega Jesucristo a escena
¿Y qué hicieron? El rechazo de Israel, su pueblo. Esa es la consistencia del hombre y el trabajo en equipo. Que siempre entran intereses egoístas y humanos. Pero ¿sabe qué? Dios decide restaurar esa situación. Y lo hace a través de la sangre de Jesucristo, implantando en la vida del creyente su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que, si usted ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, mora en usted. Pablo dice que toda la plenitud de la deidad viene a morar en nosotros. Y cuando hablamos de la plenitud de la deidad, estamos hablando de todo el equipo: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿por qué la iglesia, cuando me refiero a la iglesia, no me refiero específicamente a esta iglesia local, sino a la iglesia de Cristo, ¿por qué no ha podido cumplir con la tarea que nos dejó? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ha perdido el enfoque. Porque están ensanchando su reino, no el de Dios, el de ellos, aquí en la tierra. Y se ha degenerado en un espectáculo. Por eso Apocalipsis 3:20 lo hemos platicado. Ese pasaje que utilizamos para evangelizar a una persona y que está bien. Su contexto es la iglesia. Cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, está Jesucristo tocando la puerta de la iglesia porque lo han dejado fuera. Y se ha vuelto un negocio. Y como en el tiempo de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Y es obvio, Efesios nos presenta a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, pero si la cabeza está fuera, entonces la iglesia está haciendo lo que se le pega la gana. Y eso no es la razón de ser. Dios nos diseñó de tal forma, a los hijos de Dios, a los creyentes, para que su Espíritu morase en nosotros y que nos pusiera todos en un mismo sentir. Fíjese, es muy importante entender la diferencia entre unidad y uniformidad. Dios pide de nosotros unidad, no uniformidad. Uniformidad quiere decir que andamos todos iguales. Y él dice, no, yo te hice, yo te formé. Le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Y así como te hice, quiero que te quedes. Esa es tu esencia como persona. Pero te he dotado de mi Espíritu Santo para que puedas caminar en el mismo sentir que los demás, con un mismo enfoque, pero siendo tú. Esa es la bendición de la iglesia, pero muchas veces no lo entendemos. Pero no lo entendemos otra vez por la consistencia que hemos visto, que se llama el egoísmo del hombre. Yo trabajo contigo hasta que me conviene. Si ya no me conviene, ya no. Y de pronto así es con Dios. Mientras me des todo lo que necesito, vamos de la mano. Ya nomás me empiezas a apretar ciertas cosas, ya no me gustó. O peor aún, Dios nos manda bendiciones y como ya tenemos todas nuestras necesidades suplidas, ya no te ocupo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, se regresa a lo básico, ciérrale la llave. Y entonces empezamos a ejercitar la oración. La iglesia y el trabajo en equipo. Ya vimos a Dios y el trabajo en equipo, su esencia. Ya vimos al hombre y el trabajo en equipo. Dios nos diseñó para trabajar en equipo, pero nosotros somos los que no hemos querido hacer equipo con Él. Y ahora la iglesia, pues otra vez, es una etapa donde tenemos a Dios queriendo hacer equipo con el hombre a través de Jesucristo. Y es a través de su Espíritu Santo que tenemos esa facultad. Jesucristo, antes de morir, platicando con sus discípulos, les dejó muy claro cómo es que la iglesia debería de operar.
Ahí en Juan capítulo 14, por favor. ¿Están ahí? Versículo 15. Dice, si me amáis, vamos a contextualizar esto, ¿verdad? Está Jesús con sus discípulos. ¿Sí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. ¿Quién es Él? Sería la pregunta, ¿no? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque ¿qué? No le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está la promesa de Jesucristo. Diciendo, hey, viene la otra parte del equipo. Vine aquí porque mi propósito era establecer el reino terrenal y físico que mi Padre les había prometido, del cual yo soy rey. Pero yo sé cómo termina esto. El pueblo de Israel me va a rechazar. Vamos a hacer una estrategia. Vamos a mandar a la tercera parte del equipo, que es invisible, que no lo pueden ver, y vamos a establecer un reino espiritual. Y ustedes me van a ayudar a establecer ese reino. Mientras yo regreso. Esa es la iglesia. Y cuando tú hablas de esto con las personas inconversas, está loco, ya lo perdimos. Pero no es más que lo que Jesucristo dijo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso es tan importante orar por ellos, para que les resplandezca la luz de Cristo, la cual Satanás está buscando que no les resplandezca. Es una lucha. Pero dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces aquí tenemos a Jesucristo dándoles una promesa específica a sus discípulos. Y era el descenso del Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumple esa promesa? ¿En qué? Hechos capítulo 2. Mire, Hechos 2:1. Ahí está el cumplimiento. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 1, ya había sido el ascenso de Jesucristo. Ya les había dicho ese pasaje increíble de Hechos 1:8. ¿Sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, con un propósito. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, ahí estaba Dios, mandando. Pero luego llegamos aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los discípulos, apóstoles a este momento, enviados por apóstol. Su significado es enviado. Eso es. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y según el Espíritu les daba que hablasen. Y ya sabemos que había como unas 16 naciones representadas, y cada una de esas personas entendía en su idioma lo que los apóstoles estaban hablando. Y muchos se convirtieron. Mire, nos brincamos al verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas?
Wow. Ese es el resultado cuando te mueves en función del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entendamos algo. La gente que estaba aquí reunida y la iglesia del primer siglo, específicamente en Jerusalén, eran judíos. Dios les prometió desde Éxodo capítulo 4 que trabajaría con ellos a través de señales, prodigios y milagros. Uno de los errores hoy en día es querer tomar como modelo la iglesia de Jerusalén para la iglesia de hoy. Nuestro modelo a seguir es la iglesia de Hechos 11, la de Antioquía, donde dice que era plural, en el sentido que eran de diferentes contextos la gente que formaba parte, y era una iglesia misionera, enviaba a la gente. Ese es nuestro modelo. Porque si queremos sacar el modelo de Jerusalén, de pronto nos vamos a encontrar con algunas enseñanzas cerradas, porque eran judíos los que estaban ahí. Judíos viviendo como judíos. Ese es el punto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué podían tener en común todas las cosas? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba morando en ellos. Y en este contexto decían, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A través de esa intimidad con Dios y de dejarme controlar por el Espíritu Santo, es en la medida en que vamos a poder trabajar en equipo nosotros como iglesia. Pero si yo quiero venir y anteponer mis intereses personales a una visión que Dios está dando de trabajo, no vamos a poder trabajar en equipo. No vamos a poder trabajar en equipo. ¿Por qué? Pues porque tú traes unos intereses, yo otros, él otros, pero los intereses que nos interesan, valga la redundancia, son los de Dios. Y Jesucristo, en esa línea de autoridad que Él mismo estableció, que Él nunca se va a brincar los principios ni los protocolos, lo trae a través de la autoridad delegada, que es el pastor, los pastores y el liderazgo para trabajar. Y eso se da por la intimidad que como responsables de la congregación estamos teniendo con Dios. Y así es como Él trabaja. Y cuando Aarón y María fueron y se quejaron delante de Dios y le dijeron, ¿a poco nada más por Moisés hablas? ¿Qué fue lo que pasó? No acabo de decir cuando ya estaba toda leprosa. Porque Dios ha establecido un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y así es como trabaja. Y es bajo esa línea en la que todos debemos de operar. Todos. Dice la Biblia que sus caminos notificó ¿a quién? No se los notificó al pueblo. Ellos nada más vieron los resultados del diálogo que Dios tuvo con Moisés. Ese es el principio.
podemos ver el fruto de trabajar de acuerdo al diseño de Dios. Estaban trabajando en equipo, haciendo la voluntad de Dios, y Dios añadió aquel día más de 3,000 personas. Ahora vamos a ver esta consistencia de cómo Dios trabaja así. A través del apóstol Pablo, 23 años después del día de Pentecostés, otra cosa que es importante aclarar, a veces leemos el libro de los Hechos y creemos que pasó todo en una semana, ¿sí? No. El libro de los Hechos comprende un tiempo más o menos como de 33 años. ¿Le suena? 33 años. Ok. Entonces, después de 23 años de ese día de Pentecostés, Pablo nos presenta a la iglesia de Cristo como un cuerpo que se compone de muchos miembros, pero que no deja de ser un solo cuerpo. Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 4. Dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice Pablo, hablando de la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos que operar como un solo cuerpo, en unidad, en un mismo sentir. ¿Cuál es el enfoque que estamos teniendo? Dios ha puesto en el corazón de esta iglesia de hace tiempo los pueblos menos alcanzados. Y dentro de esos pueblos menos alcanzados nos encontramos con el pueblo maya. Y después de buscar, y después de hacer varios viajes, y de no tener la claridad, 2 años después específicamente, Dios nos pone con la gente que está trabajando con ellos. Y mientras nosotros estamos buscando, ideando estrategias de cómo poder llegar a esos lugares, hay gente que ya estaba allá. Y ellos orando por gente que pudiera sumarse al proyecto para ayudar en la parte ministerial. ¿Cómo trabaja Dios, no? Increíble. Nosotros, una herramienta para poder llegar, trayendo y el deseo y la convicción de ministrar. Y la otra parte del equipo, orando por la parte ministerial. Entonces Dios, hombre, nada más que se pongan de acuerdo. ¡Tum! Y ahí está. Pero solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede poner en la misma sintonía. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Somos un cuerpo y tenemos que movernos en función de eso. Aquí podemos ver la consistencia de Dios con respecto al trabajo de equipo en la iglesia. Efesios, capítulo 4, verso 15, por favor. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es ¿qué? ¿Quién es la cabeza? Cristo. De quien todo el cuerpo, fíjese, bien concertado. Cuando habla de concertado es como un concierto, como hay el que está al frente, el director de la orquesta, y él es el que va poniendo a todos los instrumentos en armonía. Claro, el que está atrás del instrumento ha hecho su parte, estudiar la pieza. Pero el de la orquesta le dice cuándo tiene que entrar y con qué intensidad. Ese es Cristo en la iglesia. Él es el que está orquestando todo. Y entonces nos dice cuándo tiene que entrar este equipo, cuándo tiene que entrar este, en qué intensidad, pero cada uno tiene que hacer su parte, estar preparado para cuando diga eres tú, y ahí entras. El problema es que de pronto llegamos sin haber hecho la tarea, y por más que está él haciéndole así,
Bueno, pues con el de atrás. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es importante. La iglesia, mis queridos hermanos y amigos, está diseñada para trabajar en equipo. Dios te ha dotado de su Santo Espíritu para que tú puedas concordar perfectamente bien con el trabajo que se hace en esta iglesia en particular. Y si cada iglesia en el mundo entero está siguiendo esta misma instrucción, entonces la iglesia está trabajando con un mismo propósito y un mismo sentir. A nosotros no nos corresponden las iglesias de todo el mundo, nos corresponde esta que se llama Filadelfia. Y nos corresponde trabajar en equipo para seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. Esta iglesia está volcada a las misiones, porque entendemos que es la misión de vida que Dios nos ha dejado, aquí y en todo el mundo al mismo tiempo. De eso se trata. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, quiero concluir diciéndoles que la naturaleza de Dios es el trabajo en equipo. El diseño de Dios al crear al hombre fue el trabajo en equipo. La esencia de la iglesia es el trabajar como un solo cuerpo, trabajar en equipo. La pregunta para ti, mi hermano, en esta mañana es: ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sumar al equipo de Dios? ¿O vas a seguir de manera pasiva, sentado, esperando no sé qué? Yo lo único que te puedo decir es: el tiempo está muy cerca, más cerca de lo que nos imaginamos. Por favor, lean las notas internacionales y se van a dar cuenta que el escenario mundial está listo, está preparado. El problema es que la iglesia no está lista para ser arrebatada. Jesucristo les dijo a sus discípulos: velad y orad. Y así como Pedro lo veíamos el domingo pasado, muchos están dormidos, están aletargados, están siendo llevados de aquí para allá por este mundo, en vez de estar preocupados y ocupados en cumplir la misión que Dios nos ha dejado. El tribunal de Cristo no deja de ser un juicio, no para condenación, gracias a Dios, pero no deja de ser un juicio. Y cuentas por lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra, o lo que dejamos de hacer. Dios te ha puesto en un lugar particular y específico porque quiere que seas luz a esa gente que te rodea. Pero para poder ser luz, tienes que vivir de acuerdo al modelo que Dios ha dejado en su palabra. Ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. ¿Estás viviendo de acuerdo al modelo que nos dejó? Si estás viviendo de acuerdo a ese modelo, no hay problema, vas a poder hacer equipo y vamos a poder seguir adelante en los proyectos que Dios nos ha dado. Si no, estás desarmonizando la armonía que Dios está trayendo. Vamos a orar.